¿Ustedes se han imaginado una hormiga que para un tren que va a 200 kilómetros por hora? Bueno, pues yo tampoco. Pero esto es lo que sucede en nuestras células, ya que los microRNAs representan solo un 2 a 3% del genoma humano, pero pueden regular la expresión de aproximadamente un 60% de los genes. La importancia de sus funciones y expresión en tejidos específicos del organismo ha permitido que en la actualidad los microRNAs se puedan utilizar como biomarcadores para diagnóstico de enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, el cual, en este caso, son la principal causa de muerte en el mundo. Los microRNAs son moléculas cortas no codificantes de ARN con una longitud aproximada de 22 nucleótidos. La biogénesis de estas moléculas inicia en el núcleo celular por acción de la proteína ARN polimerasa 2 que forma un miRNA. Este se corta por acción del complejo Trojan, formando un pre-miRNA, el cual se exporta al citoplasma de la célula por medio de la exportina 5, proceso dependiente de ATP. Ya en el citoplasma, Dicer lo procesa formando un miRNA maduro, el cual se asocia al complejo de silenciamiento dependiente de ARN, que contiene una proteína argonauta, donde se elige si la hebra líder o complementaria realizará la función sobre el ARN mensajero, inhibiendo su traducción a una proteína o su degradación. De esta forma es como los microRNAs realizan la regulación de la expresión genética en nuestras células. Como se mencionó anteriormente, estos microRNAs se pueden usar como biomarcadores debido a sus características de ser relativamente estables y que se pueden medir de manera confiable a partir de tejidos y biofluidos, estar presentes en la circulación, tanto en plasma como en suero, contenidos en microvesículas o en lipoproteínas, o estar unidos a complejos de proteínas. Por ejemplo, varios microRNAs cardíacos son detectables en sangre después de un infarto de miocardio. Y porque la técnica más confiable para su cuantificación de sus niveles de expresión es la RT-qPCR, la cual es la piedra angular de su cuantificación. Ahora bien, ¿de qué manera podríamos obtener los miRNAs? Pues bien, en primer lugar lo que se busca es conseguir extraer una muestra de tejido orgánico donde vamos a analizar la presencia o ausencia de miRNAs que puedan ser predictivos para ciertas condiciones o estados patológicos. Podemos usar múltiples formas de obtención de muestras como lo son la biopsia o el plasma sanguíneo. En el caso de la biopsia se define como un proceso de extracción de tejido, el cual será analizado y procesado en un laboratorio para la obtención de microRNAs, marcadores. En el caso de las enfermedades cardiovasculares podemos encontrar biopsias de tejido endotelial, biopsias de pulmón y biopsias de médula ósea. El problema que se le encuentra a este procedimiento es que es bastante invasivo, lo que lo hace que se convierta en el último recurso que se debería tener en cuenta si tenemos la posibilidad de recurrir a otros análisis como el de plasma sanguíneo. En el caso del plasma es mucho más fácil de extraer y no es un procedimiento invasivo, ya que basta con la extracción de sangre para poder lograr una detección de microRNAs útiles para el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. Cual sea el método usado, se debe tener en cuenta sus pros y sus contras. En el caso de la biopsia tenemos como pro la obtención de múltiples células en donde se puede estar más posiblemente el microRNA que estábamos buscando. Además, se puede hacer un análisis anatomopatológico de la muestra para determinar bajo un microscopio alguna variación en la forma de las células. Como contra, tenemos que es un procedimiento invasivo y sus efectos secundarios pueden variar dependiendo del tejido del cual se extraiga. En el caso del análisis del plasma sanguíneo, en cuestión de pros tenemos que es muy poco invasivo y basta con una extracción de sangre para separar la cantidad de plasma necesaria para la amplificación por PCR. En los contras tenemos que algunos microRNAs pueden no estar en sangre o pueden estar en baja cantidad o ser fácilmente degradables, lo que lo convierte en el caso de algunos de estos en un método poco efectivo para la detección de los mismos. Después de este análisis podemos decir que ambos métodos funcionan para la obtención de estos microRNAs, pero que dependerá del caso cuál de los anteriores se tiene que utilizar para medir la presencia de estos.
La RT-qPCR o reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en tiempo real es una variante de la PCR, es cuantitativa, es decir que nos permite cuantificar además de detectar y amplificar secuencias de ácidos nucleicos a tiempo real. Por tanto nos ofrece el número o la cantidad de fragmentos de ADN que se van produciendo en el proceso de amplificación. Luego de que se haya hecho una extracción adecuada de ácidos nucleicos y se obtenga la muestra a analizar, esta se mezcla con la transcriptasa inversa que convierte el ARN de una sola cadena en ADN de doble cadena, que se puede cuantificar con una PCR. Se realizan los mismos pasos que en una PCR tradicional y se añaden sondas fluorescentes que se unen a secuencias específicas del ADN, que se requiere para diferenciarlo del resto de moléculas de ADN circulante. Como una aplicación en medicina, vamos a utilizar como ejemplo los microRNA que se expresan en la trombosis vascular por COVID-19. En un estudio publicado este año hace 2 meses, se demostró que en los pulmones se expresan microRNAs relacionados con la aparición de eventos trombóticos a causa del COVID, y son observables mediante una muestra de biopsia de los pulmones. Además, en investigaciones posteriores se confirmó que estos mismos pueden detectarse en sangre, lo que los vuelve útiles para predecir el desarrollo de eventos trombóticos en estos pacientes. En conclusión, podemos decir que los microRNA se han convertido en la meta para usarse como potenciales biomarcadores debido a que ofrecen muchas ventajas, tales como: primero, son altamente estables, por lo que van a durar un buen tiempo en la muestra. Segundo, se encuentran en el plasma sanguíneo. Tercero, son moléculas menos complejas, lo que las hace más fáciles de determinar. Cuarto, se pueden obtener con procedimientos mínimamente invasivos. Quinto, se pueden identificar con técnicas eficaces ya conocidas como la qPCR. Por lo tanto, un examen de sangre que se base en la identificación de microRNAs específicos y relacionados con patologías determinadas puede ser una potente herramienta no invasiva que proporciona al personal de salud una valiosa información para el buen manejo del paciente y un correcto diagnóstico. Como hemos visto a lo largo de esta presentación, los microRNA son unas moléculas muy pequeñas dentro de nuestro cuerpo, como unas hormigas, porque son fundamentales y tienen un impacto gigante en este, por lo que estos podrían llegar a salvar muchas vidas si se les siguen haciendo investigaciones. En un futuro no muy lejano, me imagino yo, los microRNA pueden ser una herramienta demasiado útil en cuanto a su potencial diagnóstico de multitud de enfermedades, que permitiría una mejora en cuanto a la atención a nuestros pacientes. Acompáñenme a ver si esta utopía puede llegar a ser realidad o no.